Hola gente, espero que estén bien. Lo que vamos a hablar hoy es de la situación que me sucedió con la compañía Claro Comunicaciones. Yo sé que no voy a ser el último y que tampoco he sido el primero que le sucede eso. De rompérsele su dispositivo móvil. Bueno, y como en cierto punto no podemos estar incomunicados, por lo menos yo tengo hijos fuera del país y aquí en el país. Entonces es inconveniente uno estar incomunicado. También por desconocimiento y la misma burocracia y la forma de engaño no deja que uno piense, sentarse a pensar. Pero yo espero que después de este video se haga un precedente, un cambio con esto de las telecomunicaciones y esas compañías que como quiera nos están partiendo vía los planes de teléfono. Seguimos y para eso vamos a viajar al pasado. Todo empezó un 27 de julio de 2022 cuando se me rompió el teléfono, lo que le estaba explicando. Pues yo rápidamente arranco para Claro a ver si tiene algún tipo de garantía. Porque definitivamente el teléfono se me jodió. Y jeje, ay sí, mucha burocracia, el teléfono no funcionaba. Pues no tengo de otra que adquirir un dispositivo nuevo y ya usted sabe todo lo que eso conlleva. Yo decido comprar un dispositivo con un poco más de calidad por esto de la creación de contenido. Bueno, pues con todo y la burocracia yo termino pagando 3.064.5 pesos y tengo factura. De eso me quedo debiendo 11.795 pesos. A eso sumémosles esos 18 meses de la cuota para pagar el teléfono, más el plan que usted verá en el transcurso mediante voy hablando. Seguimos. El calvario. Y llega el primer mes, agosto, 1.183.57 pesos. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué incluye el famoso plan? Los 5 GB por contrato más un bono de 10 GB mensuales. En total son 15 GB que cuando se me agotan, solamente me queda con redes sociales y eso es un suero. Pero nada, pa'lante. El segundo mes, septiembre, 2.964.20 pesos. Y digo yo, Pipo, ¿pero por qué? Porque recargué internet y usted sabe cuánto cuesta un paquete de 5 GB más teniendo el plan. 904 pesos. Así mismo, y eso, hay peores. La verdad que comencé a sentirme ultrajado. Bien, llega octubre, 2.947.95 pesos. Qué golpe. Pero ya ustedes saben por qué es. Y así le pasa a a miles de dominicanos. Y esta compañía dan un pésimo servicio. Pero nada, seguimos. Con noviembre, 2.057.45 pesos. En esos 4 meses ya van 9.153.17 pesos. Ay papá, cayó diciembre, 2.610 pesos. Ya son 11.763.17 pesos que le he pagado a esa compañía. Y aún debo 8.617 pesos que son del financiamiento pendiente. Ya sí es verdad. Yo dándole mente a esto de Claro. Wow. Uno tiene que pasar cosas en este país. Miércoles, yo sacando ese cálculo. Seguimos. Pues con el sueldo 13 yo decido pagarlo por completo para salir de este lío. Ok, resuelto, pero yo lo que quiero es salir
del jodido plan del carajo, porque es que no da para nada, no sirve. ¿Ven por qué no se pueden tener un plan? Claro. Pero vamos a seguir esta situación. Bueno, Pues sepa usted que hay que pagar una penalidad de 4.580 pesos por ser libre de este vampiro de la comunicación. Ahora calculemos 16.343.17 pesos ya pagado más los 3.064.5 de la compra del dispositivo. Eso sumaría unos 19.407.22 pesos y un protector de pantalla de 940 pesos. Y usted sabe qué trapo de protector. Más duró poniéndolo que quitándolo. En su totalidad serían unos 20.247.22 pesos que le estoy pagando a la famosa compañía de Claro. Sabrá usted si quiere un plan de vampiro con esta compañía, así igual que todas las otras. Así lo están dando de duro a los dominicanos con los famosos plan. después de este video vamos a hacer un precedente sobre la situación con los planes de Claro. Y si tú puedes, comparte el video. Si no, lo bloquean. Hablamos después. Si tú quieres quedar bien económicamente, pues tú calcula bien ese plan. Porque yo creo que con unos 150 pesos usted recargando no va a tener degradación de internet y le va a funcionar todo. Hasta YouTube, que era lo que no me funcionaba en ese momento. Espero que haya quedado bien claro y espero también esperar su contesta ahí en los comentarios. Le voy a dejar las imágenes en las redes sociales y también si usted no puede ver este video lo dejaré en podcast. Nos vemos después. Cuídense, compartan el video, suscríbanse, denle like, lo que usted entienda que puede apoyar a que se haga un cambio en este país con los famosos planes de la compañía. No es simplemente Claro, también está ahora en vivo. Todito no van a explotar. Y más con ese famoso de una penalidad, como si fuera obligatorio estar con esas compañías de comunicación. Nos vemos después. Adiós. Y todas se degradan. Simplemente calcule bien. Obal Walker